Siempre he pensado que la trayectoria de la comunidad merchera es un sinfín de sucesos, protagonistas de las más variadas situaciones, dignas de dar a conocer tanto en literatura como en la gran pantalla, y en este caso en los medios de que disponemos, que son las redes sociales. Y puestos a ello, os relataré un hecho vivido en los años en que la actividad merchera estaba en pleno desarrollo. Corrían los años 60, mes de junio. Una noche cálida, pero con amenaza de tormenta. Fue una sucesión de continuas tormentas eléctricas que dejaron los ríos, lagos y embalses al límite del desbordamiento. 3 hombres atravesaban en plena noche los páramos de Castilla. 3 hombres de etnia merchera, que venían fatigosos, atravesando los sembrados. Sabían que estaban siendo perseguidos por intentar conseguir alimento para sus familias. Seguían el curso del río para orientarse mejor. La noche era muy oscura. Un viento cálido del sur empezó a hacerse notar. Iban dando un gran rodeo para despistar a sus perseguidores. Sus calzados pesaban como el plomo, por el barro pegado, pues las continuas lluvias habían dejado los sembrados empapados, convirtiendo la tierra en fango, por lo que tenían que arrastrar sus pies por la tierra de los sembrados colindantes al río. Empezaron a caer unas gotas de lluvia que pronto se convirtieron en un verdadero diluvio. En pocos minutos estaban empapados. La fortuna para ellos fue que la noche era cálida y no sentían frío, mayormente por el tremendo esfuerzo que tenían que hacer para seguir caminando. De repente, se toparon con un destartalado transformador de luz y decidieron que podían permitirse el lujo de poder descansar unas horas en aquella destartalada ruina que aún tenía tejado. A pocos kilómetros se divisaban luces pertenecientes a un pueblo cercano. No podían hacer fuego, pues no estaban seguros de que no estarían persiguiéndoles aún. Se dispusieron a descansar de su fatiga, pero esa fatiga les sumió en un ligero sueño reparador. Pero a los pocos minutos, algo les despertó. Los 3 al mismo tiempo levantaron sus cabezas, mirándose entre sí. Eran gritos, gritos de socorro, gritos desesperados. Los 3 mercheros, sabiendo que les podía costar muy caro, pero teniendo un alma samaritana, como la mayoría de los mercheros, sin decir una palabra entre ellos, salieron hacia donde creyeron haber oído aquella desgarradora petición de auxilio. Fuera quien fuera, había que ayudarle. Los gritos venían del río, que bajaba torrencialmente y embarrado. Buscaron y buscaron, incluso llamándolo a voces, sabiendo que eso les podía costar muy caro. Las voces de socorro se apagaron de repente, pero los 3 mercheros siguieron en su búsqueda. Cuando se dieron por vencidos, en que nada podían hacer ya por la persona que había pedido ayuda, desistieron de su búsqueda y decidieron seguir su camino. Ya estaban en marcha cuando algo les volvió a sobresaltar. Eran muchas voces. Era la gente del pueblo en busca de un vecino que, como más tarde se sabría, se había suicidado tirándose al río y que ya en el agua parece ser que se arrepintió. Aquella búsqueda a ellos les podía resultar muy perjudicial, por lo que decidieron buscar un buen refugio para esperar el momento para seguir.
maldiciendo el momento en el que decidieron emprender aquella arriesgada aventura, deseando estar de nuevo con los suyos, al calor de sus esposas e hijos, en sus carros. La lluvia y el viento habían convertido la noche en una verdadera tempestad, pero aún así no reinaba el frío, aunque calor tampoco. Habían caminado como una hora, cuando se encontraron con un recinto, con una nave. Alrededor había mucha maquinaria agrícola, en la que había remolques al estilo de furgón, y pensaron que les vendría muy bien para pasar la noche. Pero tenían que conseguir ropa seca. Fue fácil entrar en la nave, y encontraron lo que buscaban, y que tanto necesitaban: ropa de trabajo seca. Por lo que enseguida se cambiaron. Por lo que fue un tremendo placer al notar su cuerpo seco. El dueño no había puesto mucho empeño en asegurar las puertas, así que les fue fácil entrar. Y no tuvieron que romper nada. Al alba decidieron que podían ser peligroso permanecer más tiempo en aquel lugar, y decidieron buscar algo más seguro. Se aseguraron de que nadie estuviera por los alrededores, y fueron en busca de un lugar más seguro. La mañana despuntaba, pero no daban con el sitio apropiado. Volvieron a las proximidades del río y se percataron que, aunque venía muy crecido, uno de los arcos de un puente estaba lleno de maleza. El agua no llegaba, ya que estaba a más alto nivel que el agua. Les pareció un buen sitio y decidieron permanecer allí hasta tener la seguridad de poder continuar su viaje con seguridad. La lluvia había cesado. Permanecieron durante todo el día en aquel lugar. Tuvieron la precaución de llevar consigo unas latas de conservas, que consumieron con verdadera voracidad, aunque sin pan, pero que les permitió reponer fuerzas. Pero llegó un momento en que la humedad volvía a penetrar a través de sus ropas, y las que se habían quitado y que llevaban en un saco aún estaban mojadas. Decidieron buscar algún lugar más seco, hasta ponerse en camino. Se empezaba a ver otra vez relámpagos y truenos, aunque de momento algo alejados. Amparados por la oscuridad, se pusieron en marcha, con la intención de encontrar alguna construcción agrícola que les permitiera esperar hasta una hora avanzada, que les permitiera seguir su camino con seguridad. La noche ya estaba encima. La tormenta ya estaba más cerca. Había que buscar algo. No podían permitirse que sus ropas se volvieran a mojar. Y de repente, allí estaba. No lo buscaban, pero allí estaba, en su camino. Y los tres mercheros se pararon unos instantes, mirándose entre ellos. Uno de ellos, el más curtido, dijo a los otros: mejor sitio que este nunca lo encontraremos. Sí, era el cementerio. El otro se encogió de hombros, pero el más joven se puso del color del mármol. Y saltaron la tapia. Empezaba a llover, y los relámpagos y truenos ya estaban encima. El más curtido manifestó que la caseta de las herramientas del enterrador sería perfecto. La puerta, aunque cerrada, no estaba trancada, y entraron. Era relativamente grande. Tenía 2 compartimentos, dividido por un tabique con el hueco de una puerta, pero sin puerta. Enseguida se sentaron en el suelo y se relajaron, poniendo los brazos sobre sus rodillas y dejando descansar sus cabezas sobre ellos. De repente, un trueno de gran estrépito
les sacó de su estado de relajación y levantaron sus cabezas, comentando la potencia de aquel sobrecogedor trueno. Y a los pocos segundos, otro gigantesco relámpago iluminó toda la sala. Y la sangre se les heló en las venas. A través del hueco de la puerta divisaron por unos instantes una mesa. Pero esa mesa tenía un cadáver encima. Era la mesa de las autopsias. Pero lo que dejó sin palpitación sus corazones fue que el cadáver estaba semisentado. El pánico se apoderó de ellos. De sus gargantas salían estertores guturales. No salían palabras de sus labios. Los ojos se les salían de las órbitas. Sus bocas abiertas al máximo, inmóviles, engarrotados, incapaces de dar un solo paso. Los continuos relámpagos siguieron iluminando por instantes aquel cadáver casi sentado. Cuando el más curtido tuvo un momento de reacción y ver que el cadáver tenía siempre la misma posición, reaccionó. Y sacando fuerzas de flaqueza, manifestó: tranquilos, no pasa nada, ya sé lo que es. Y con el mechero de mecha antiguo fue dando chispazos hasta la mesa. Y bravo como era, cogió el cinto del cadáver y se lo soltó, con lo que aquel pobre desgraciado volvió a quedar completamente tumbado. Como más tarde se sabría, aquel cadáver pertenecía al dueño de aquellos gritos que los tres mercheros habían escuchado la noche anterior y que intentaron socorrerle. Los otros, cuando el más curtido fue hacia ellos, ya no estaban, pues ya estaban a unos centenares de metros del cementerio. La cosa es que continuaron su camino y ya no pararon hasta llegar con los suyos. El más joven tuvo que ir al médico, pues se brotó entero de granos, que tardaron meses en desaparecer. Pero la aventura terminó bien. Y volvieron al calor de los suyos. Una aventura más de las muchas que tenemos para contar. Espero haber hecho que paséis un buen rato. Gracias por escucharme. Gracias a la colaboración de mi amigo Jesús García Barata por este relato merchero.